Dicen que hay una voz antigua que nunca fue silenciada, solo escondida. Una voz que habla desde las montañas de África y contradice todo lo que Roma escribió sobre el Cristo. En sus palabras, Jesús no enseña fe ciega, sino el arte de recordar quiénes somos realmente. Y esa voz solo sobrevive en un libro que el mundo decidió olvidar, la Biblia etíope. Antes de seguir, te voy a pedir algo sencillo. Quédate hasta el final y escucha sin prejuicios, con mente abierta y corazón despierto. Si algo dentro de ti resuena con lo que vas a descubrir, suscríbete, dale like y comenta la palabra desperté. Y si no sientes nada, dímelo igual en los comentarios, porque aquí no se trata de convencerte, se trata de invitarte a mirar lo que siempre estuvo frente a ti, pero nadie se atrevió a mostrarte. Durante siglos, millones de creyentes han leído la Biblia convencidos de que conocen toda la historia. Pero, ¿y si el libro más importante de la fe cristiana no estuviera completo? ¿Y si existiera una versión más antigua, más extensa y más fiel a las enseñanzas originales de Jesús? Pocos saben que, en lo más profundo de África, existe una Biblia que no fue editada por Roma, ni modificada por los concilios imperiales. Una Biblia que contiene 15 libros que el resto del mundo jamás volvió a leer. Una Biblia que, según los expertos, conserva fragmentos de sabiduría que transforman por completo lo que creíamos saber sobre el Cristo histórico. Su nombre es la Biblia etíope, y lo que guarda dentro podría ser la revelación más incómoda del cristianismo, porque allí, entre textos que sobrevivieron a la censura y al fuego, se encuentran enseñanzas que muestran a un Jesús más humano, más sabio y más cercano a los misterios del alma. Un Jesús que no predicaba solo dogmas, sino conocimiento interior. Un Jesús que hablaba de reinos invisibles, de mundos celestiales y de secretos que la Iglesia occidental prefirió callar. ¿Quién decidió qué libros debían ser sagrados y cuáles debían desaparecer? ¿Por qué algunos evangelios fueron declarados heréticos, mientras otros se convirtieron en ley? ¿Y cómo es posible que una nación africana haya conservado durante casi 2 milenios las palabras que el resto del mundo olvidó? Cada página de la Biblia etíope es un viaje hacia un cristianismo distinto, uno sin filtros, sin censura, sin intermediarios. Y quien se atreve a leerla, nunca vuelve a ver la historia igual. Mientras el cristianismo europeo era moldeado por concilios, reyes y emperadores, en el corazón de África una iglesia decidió caminar sola. La Iglesia Ortodoxa etíope no nació de decretos ni de imposiciones políticas, sino de una fe que echó raíces en una tierra que nunca se dejó conquistar. Su historia se remonta al siglo IV, cuando el cristianismo llegó a Etiopía mucho antes de que Europa lo adoptara como religión oficial. Allí, entre montañas cubiertas de niebla y desiertos donde el silencio parece tener voz, el mensaje de Jesús fue recibido de una forma distinta, no como un mandato imperial, sino como una revelación interior. Su independencia no fue casualidad. Mientras los imperios europeos utilizaban la fe como instrumento de poder, Etiopía la vivía como un legado espiritual que no pertenecía a Roma ni a Bizancio. Sus reyes eran también guardianes de lo sagrado, y sus monjes, los portadores de una tradición que no respondía a concilios ni a coronas. Cuando el emperador Constantino convocó el concilio de Nicea para decidir qué debía creerse y qué debía olvidarse, Etiopía ya tenía su propio canon, su propia forma de entender la palabra divina. Mientras en Roma se discutía qué libros debían sobrevivir y cuáles debían desaparecer, Etiopía ya guardaba en secreto su propio tesoro, una colección de 81 libros sagrados, escritos en un idioma que el mundo casi olvidó, el Ge'ez. Este lenguaje ancestral se convirtió en un escudo contra la censura. Cada símbolo, cada línea tallada en pergamino, era una promesa de fidelidad a las enseñanzas originales. Los monjes etíopes copiaron cada página a mano durante siglos, iluminando los textos con tintas naturales, resguardando los manuscritos en templos excavados en roca viva, ocultos entre las montañas del norte. Protegidos por la geografía, por el clima y por una fe inquebrantable, resistieron invasiones, colonizaciones y siglos de olvido. Nadie podía alterar lo que no podía leer. Y así, mientras bibliotecas enteras ardían en Europa, en los monasterios de la Libela se conservaban textos que cambiarían para siempre la comprensión de Jesús y sus enseñanzas. Entre esos textos estaban el libro de Enoc,
el libro de los jubileos, el pastor de Hermas y otros considerados demasiado peligrosos para el poder de Roma. Peligrosos, no por su contenido herético, sino porque mostraban un cristianismo más libre, más profundo, más humano, un mensaje donde la conexión con lo divino no dependía de templos ni jerarquías, sino del despertar interior de cada alma. Según los manuscritos etíopes, Jesús no vino solo a fundar una religión, sino a revelar un conocimiento celestial oculto desde la creación del mundo, un conocimiento que enseñaba que el reino de Dios no está lejos, sino dentro del ser humano. Esa idea, en manos de un imperio que necesitaba control, resultaba peligrosa. Por eso muchos textos desaparecieron del canon occidental, pero sobrevivieron en Etiopía, y mientras Roma imponía su doctrina, Etiopía preservaba el eco original de las palabras del Maestro. Por eso su Biblia no es solo un libro, es una cápsula del tiempo, una puerta hacia la voz que quiso ser silenciada. ¡Qué alegría que siga aquí! Eso dice mucho de usted. Así que permítame darle un pequeño adelanto como recompensa, pero antes, dé su like, suscríbase y comparta su opinión en los comentarios. Según los antiguos textos etíopes, Jesús habló de un conocimiento interior que libera al ser humano sin necesidad de templos ni jerarquías. Esa enseñanza fue borrada en Occidente, pero sobrevivió en Etiopía. Quédese hasta el final porque en los próximos minutos descubrirá por qué solo la Biblia etíope conserva las palabras que revelan el verdadero mensaje interior de Jesús. Entre las páginas de la Biblia etíope se esconden fragmentos de un cristianismo que el mundo casi perdió. Libros que hablan de visiones celestiales, de sabiduría transmitida por ángeles, de una humanidad que alguna vez caminó entre lo divino y lo prohibido. Textos que no se leen en templos, pero que siguen resonando en las montañas etíopes como ecos de una fe incorruptible. El libro de Enoc, por ejemplo, no solo narra la historia de los ángeles caídos, revela que Jesús conocía esas antiguas profecías y las mencionó al hablar del Hijo del Hombre, un título que Enoc usó siglos antes del nacimiento de Cristo. En Roma, esa conexión fue ignorada, pero en Etiopía se preservó completa, capítulo por capítulo, como si la historia esperara a ser redescubierta en el tiempo correcto. También el libro de los jubileos ofrece un detalle asombroso. Describe un calendario divino de 364 días, perfecto, inmutable, revelado por ángeles, un calendario que Jesús mismo habría seguido y que explicaría por qué las fechas sagradas del cristianismo primitivo no coincidían con las romanas. Este libro advierte que, cuando la humanidad abandonara ese orden celestial, la confusión espiritual se multiplicaría. ¿Coincidencia? O tal vez, la profecía que explica por qué hoy el mundo parece tan distante de lo sagrado. Otros textos, como el pastor de Hermas, describen visiones donde un ángel enseña al hombre que el verdadero templo de Dios no está hecho de piedra, sino de corazones que buscan la verdad. Ese mensaje, simple pero poderoso, amenazaba los cimientos de toda estructura religiosa. Por eso fue borrado en Occidente, pero no en Etiopía. Cada uno de esos libros olvidados muestra a un Jesús que enseña más que obediencia, enseña a despertar. Y eso, para el poder humano, siempre fue peligroso. Qué bien que continúe aquí. Créanme, no todos tienen esa paciencia ni esa sed de verdad. Por eso, antes de seguir, déjeme decirle algo. Lo que está a punto de escuchar no fue escrito para multitudes, sino para almas despiertas como la suya. Dale like, suscríbase y quédese hasta el final, porque lo que viene no pretende convencerlo. Pretende recordarle lo que su espíritu ya sabía, pero el mundo le enseñó a olvidar. Durante siglos, la historia sagrada fue escrita por quienes tenían poder, no por quienes tenían verdad. Y en ese intento por controlar la fe, el mensaje más puro de Jesús fue fragmentado, editado, silenciado. Pero en las montañas de Etiopía, lejos del alcance de los imperios, esa voz nunca dejó de hablar. Sus monjes la copiaron letra por letra, creyendo que un día el mundo estaría listo para oírla de nuevo. Ese día es hoy. La Biblia etíope no es solo una reliquia, es un testimonio vivo de lo que se intentó borrar. En sus páginas Jesús no aparece como un símbolo de poder, sino como un maestro de conciencia que enseñaba que el reino de Dios está dentro de cada uno. Una verdad tan simple y a la vez tan peligrosa, que los hombres prefirieron callarla antes que perder su control sobre las almas.
A veces lo más peligroso no es lo que nos ocultaron, sino lo que aceptamos sin preguntar. Si ha llegado hasta aquí, ya no es solo un espectador más, es un testigo. Dé su like, suscríbase y escriba en los comentarios, desperté, porque las verdades que fueron silenciadas necesitan voces que las hagan renacer. Tal vez hoy sin saberlo usted haya escuchado una que llevaba siglos esperándolo.